Buenas noches, amigos. Hoy vamos a hablar de amores. Lo más bonito que podemos hablar, lo más bonito que se ha dicho siempre. Amor, amor y siempre amor. Para eso traigo un libro en las manos. No os asustéis. Este no es más que la biografía de nuestro autor de esta noche, porque nuestro autor de esta noche es San Juan de la Cruz. Según toda la opinión de los críticos literarios, a partir de principios del siglo XX, el más grande poeta de la lírica española. Y claro está, todo se ciñe al amor. Por eso os he dicho que vamos a hablar de amor. Como introducción os diré que de este libro uno se pondría a leer y dejaría todo lo demás por ir leyendo, porque nos cuenta todo lo que nos puede interesar de la época y de la personalidad de San Juan de la Cruz. Por ejemplo, la seda. La seda, los gusanos de seda, los descubrieron los chinos y había pena de muerte para aquel que se le ocurriera decir algo al extranjero, porque era el gran negocio chino. Pero hubo unos turistas muy astutos, porque llevaban un bastón, era hueco. En ese hueco metieron 4 gusanos de seda y desde entonces en toda Europa se criaron gusanos de seda y tuvo ya competencia con la seda china, la seda europea. ¿Por qué cuenta esto nuestro autor en este libro? Bueno, otro detalle que voy a explicar ahora. Se llamaba Gonzalo de Yepes y tuvo un hijo que también se llamaba Gonzalo de Yepes, y este tuvo otro hijo que también se llamaba Gonzalo de Yepes, y este último es el padre de San Juan de la Cruz. Lo de Yepes es porque vivían en esa ciudad toledana que es Yepes. Y precisamente os he contado lo de la seda porque esta familia era una familia acaudalada por sus negocios, pero muy especialmente por el negocio de la seda. De manera que el último de los Gonzalo era el padre de San Juan de la Cruz, cuyo oficio era, atendiendo a los trabajos que en Yepes hacía su familia con la industria de la seda y otros 1000 comercios más, él acudía todos los años a Medina del Campo. Medina del Campo era casi la capital industrial de toda Europa. Allí se juntaban los comerciantes de toda Europa y allí se traficaba el valor de unas cosas, de otras, se compraba, se vendía. Gonzalo Yepes, el padre de San Juan de la Cruz, era el emisario que los Gonzalo de Yepes enviaban a Medina del Campo para estar informado de por dónde iban los negocios en Europa y en España. Pero ocurrió lo que a veces ocurre, que Gonzalo de Yepes, este jovencito intelectual, sabio, tenía que hacer camino y tenía que descansar desde Yepes hasta Medina del Campo. Y se le ocurrió descansar en un pueblecito pequeño que se llamaba Fontiveros. Y allí, mira por dónde, encuentra una jovencita más hermosa que ninguna, más atractiva
completa que ninguna, pero era una niña huérfana que había sido acogida precisamente por una de las clientas, viuda ella y sin hijos, por una de las clientas de los Gonzalo Yepes. Se vio, se volvió a ver, se enamoraron. Inmediatamente que Gonzalo Yepes, el último, el tercero, dijo a su familia: me voy a casar con esta chica, la familia se le echó encima, cortó todas las relaciones con él y lo mandaron a la calle. Los historiadores investigan por qué sería eso. Unos dicen porque tendría sangre judía, que en aquellos tiempos era muy importante. Pero nuestro autor opina, no, porque sangre judía tenía media España. Una abuela judía, ¿quién no la tenía? Santa Teresa la tenía. Los Gonzalo Yepes de Yepes también tenían parientes con sangre judía y por tanto ese no podía ser el tema. Pues ¿cuál será el tema? Y un investigador precisamente de Ávila llegó a la conclusión: no es que esta chica tan hermosa tuviera sangre judía, sino lo que tenía era sangre morisca. Era un residuo de los moros que quedaban en España. Y los moros que quedaron en España, después de la reconquista de los reyes católicos, fueron los que ocupaban los últimos puestos de la sociedad. Hacían lo que nadie quería hacer. Eran los más pobres entre los pobres de nuestro país. Y esto parece ser que fue lo suficiente como para que la familia de Gonzalo Yepes lo echara de su casa y de sus negocios. Pero ellos tenían amor y por amor se casaron. Y entonces empieza Gonzalo Yepes, el tercero, a vivir en Fuentevaqueros, trabajando en el telar que aquella viuda que había recogido a la jovencita acoge también a su marido y los tres trabajan en el telar. No para ser ricos, pero sí para poder sobrevivir. Y así empiezan a nacer los hijos de Gonzalo Yepes. El primero se llama Francisco. El segundo, poco tiempo después, se llamaba Luis. Y el tercero se llamaba Juan de Yepes, nuestro San Juan de la Cruz. Os diré que hay personas a las que todo en la vida parece que les sale al revés. Y una de ellas es mi entrañable, adorado y querido San Juan de la Cruz. Porque al poco de haber nacido él, su padre muere. Y además se da la circunstancia de que el emperador Carlos V es dueño de medio mundo. Pero los españoles lo pagan. Lo pagan porque el emperador debe mucho dinero a los judíos. Y esto trae como consecuencia la ruina total del país. Hambre, hambre y más hambre. Se paran los trabajos. No hay manera de encontrar una manera de ganarse el pan. Y esto le toca a nuestra querida Madre de San Juan de la Cruz. Ella se apaña viviendo casi, prácticamente de limosna. Espera un poco de tiempo y cuando ya no puede más, decide irse a hablar con uno de sus cuñados, un hermano de su marido, que además
era canónigo. Acude a él pidiéndole amparo, pidiéndole pan para sus hijos. Él, siguiendo la tradición familiar, no le hace ni caso. Acude entonces al otro hermano de su marido, que era médico. Y aquí la suerte cambia, porque el médico la acoge a ella y a sus hijos con todo entusiasmo, porque es un médico que se ha casado y no tiene hijos. Tan bien los acoge que deciden ahijar a Francisco, al hijo mayor. Entonces la madre ya se apañará para los otros dos hijos. Bueno, no se apañó, porque de hambre pronto morirá Luis, el segundo de los hijos. Entre tanto, va corriendo el tiempo y un día le llegan malas noticias de su hijo Francisco. ¿Qué ha pasado? Pues lo que tenía que pasar. El tío médico que lo había ahijado estaba casado. Parece que no iban a tener hijos, pero fue que sí. Y en cuanto les nació un hijo, la esposa empezó a maltratar a Francisco de tal manera que el niño se las valió como pudo para avisar a su madre. Acudió su madre y no consintió que el hijo permaneciera allí ni un día más. Entonces, los dos hijos que quedan, Francisco y Juan y la madre, se van a Medina del Campo, la ciudad floreciente, a ver si hay suerte y encontramos algo. Bueno, la madre, haciendo lo que buenamente pudo, salvaba un poco el hambre de la familia. El pequeño Juan ha ido creciendo y lo encontramos ya con 9 o 10 años. Y entonces se encuentra su trabajito. Su trabajito es monaguillo de las monjas agustinas que viven frente a su casa. Más, un señor lleno de generosidad hace un hospital para los enfermos que pueda haber en las ferias de Medina. Pero hace el hospital sin más fondos que el edificio. Y entonces contratan al niño Juan de Yepes, para que vaya casa por casa pidiendo ayuda para mantener el hospital. Así se va ganando la vida. Es más, entra como servicial del hospital grande que hay en Medina del Campo y así se va ganando la vida. Sus ratos libres los aprovecha para ir a la escuela con los jesuitas que acaban de fundar un colegio en Medina del Campo. Pronto se dieron cuenta de que Juan era un talento extraordinario. Lo ampararon un poco y así llegamos a los 21 años con un Juan de Yepes que domina las letras, las matemáticas de aquel tiempo, pero decide hacerse carmelita y a los 21 años recibe el hábito. Los frailes, aprovechando de su inteligencia, lo mandan a estudiar a Salamanca. Allí hace los cursos de licenciatura, diríamos hoy, en teología, pero especialmente en la teología ascético-mística. Y cuando acaba sus estudios en Salamanca, decide, porque él no ha nacido para este mundo, decide irse cartujo. Los cartujos son unos frailes que viven en un monasterio, pero que nunca, ni entre ellos, se dirigen una sola palabra. Esta es la intención
de ese hombre intimista que ha sufrido mucho. Es más, los biógrafos dicen que era bajito de estatura y grandote de cabeza, como los niños que vemos en la televisión ahora de África, que por hambre no crecen, no se desarrollan, pero la cabeza se les hace grande. Eso es el signo que resume toda la vida de Juan de Yepes. Decidido estaba a irse Cartujo cuando pasa por allí la Madre Teresa, Teresa de Ávila, como tantos otros en España, sobre todo a partir del cardenal Cisneros, tienen necesidad de reformas en la Iglesia. Y entonces Santa Teresa en Ávila está en un convento, fijaos bien, donde hay 180 monjas. Claro, ¿por qué hay tantas monjas? Porque la ley social decía, el primer hijo de una familia es el heredero. El segundo, si es hombre, tiene que ser cura o fraile. Si es mujer, tiene que ser monja. Y por tanto, esa era la vocación, haber nacido la segunda. Esto quiere decir que era un convento donde, hombre, en el fondo no digamos que hubiera grandes pecados, pero sí había una gran disipación espiritual. Y Santa Teresa es la que reforma esa forma de los carmelitas y llama a su reforma los descalzos. Por ahí anda Santa Teresa, reformando conventos de monjas calzadas y convirtiéndolas en austeras, espirituales, de vida interior y profunda. Cuando le dicen lo de San Juan de la Cruz, que se quiere ir Cartujo, lo coge Teresa, que tiene unos 30 años más que él, y lo convence para que lo que ella está haciendo con las monjas, él lo haga con los monjes. Y San Juan de la Cruz accede. Y pronto, muy pronto, la Madre Teresa escribe a sus monjas, ya tenemos fraile y medio. El medio fraile era San Juan de la Cruz, porque era tan bajito que no pasaba de 1,60 y era el medio fraile. El otro era otro compañero suyo, con lo que en Duruelo, no el de Soria, sino el de Segovia, inician en una ermita que se había hundido, la arreglan un poco y es el primer convento de carmelitas descalzos. Claro, las cosas no pueden pasar así tan fácilmente. Los monjes calzados se sienten amenazados por la conquista que la Madre Teresa entre las monjas y Juan de la Cruz está logrando entre los frailes. ¿Qué hacen? Encarcelarlo. Durante 9 meses lo secuestran y lo encierran en un cuartucho que no tenía más que una rendija de luz, y allí estuvo encarcelado Juan de la Cruz 9 meses. Hasta que por fortuna a los 9 meses hubo una circunstancia que le permitió escaparse y se escapó. Para nosotros, amantes de la literatura, es muy importante saber que en esos 9 meses es cuando se fragua el sentido poético de Juan de la Cruz. Y uno de sus más maravillosos poemas, La noche oscura, precisamente la inventa en esos meses de prisión. La compone, la memoriza, y cuando sale ya del convento es cuando la escribe. ¿Por qué escribe poesía San Juan de la Cruz? No sé si me estoy alargando mucho, pero es que es apasionante todo esto. San Juan de la Cruz, en tantos avatares negativos de su vida,
ha tenido siempre una fe muy profunda. Es más, en la cárcel tuvo varias visiones místicas. Entonces, San Juan de la Cruz intenta traducir lo que él ha sentido en sus visiones místicas a algo que todo el mundo pueda entender. Y el recurso que toma es precisamente el del amor humano. Decidme a qué os suena, por ejemplo, el inicio del Cántico Espiritual, un gran poema de 40 estrofas. Os diré las 3 primeras de memoria. ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como el ciervo huiste, habiéndome herido. Salí tras ti corriendo y eras ido. Pastores, los que fuereis allá por las majadas al otero, si por ventura viereis aquel que yo más quiero, decidle que adolezco, peno y muero. Y los pastores le contestan: 1000 gracias derramando, pasó por estos sotos con frescura, y yéndolos mirando, con sola su figura, prendados los dejó de su hermosura. Fijaos, a primera vista, cualquiera que lea esto pensará: es un enamorado el que lo ha escrito. Y sin embargo, es un místico, un apasionado de Dios, un enamorado de Dios, que quiere que todos sus frailes y sus monjas vivan su misma experiencia. Y por eso hace unos poemas para que todos se los aprendan de memoria. Y ocurre algo que solo en los poemas geniales de los grandes poetas puede ocurrir. Y es que primero te encantan y luego los entiendes. Así pasa a San Juan de la Cruz, que no llega a escribir ni 1000 versos entre todos sus poemas, y sin embargo es la cumbre, el número 1 de la poesía lírica española. Ha usado el amor humano, ha usado tal imaginería, tal fantasía, tal dominio del lenguaje, tales metáforas, tales sentimientos, que no hay otra poesía de amor que se le pueda igualar. Él lo hace para reflejar sus estados místicos. Además de escribir sus 3 grandes poemas, que son La noche oscura, que ya os he contado, que la escribió encarcelado, más tarde el Cántico Espiritual, pero al final la llama de amor viva. Para que nadie se quedara sin entenderlo, por vez primera en la historia, un poeta escribe un libro explicando verso a verso, palabra a palabra, su poesía. Es lo que hace San Juan de la Cruz en 2 libros a propósito de la noche oscura. Uno de ellos se titula La subida al Monte Carmelo y el otro La noche oscura. Y los otros 2 comentarios al Cántico Espiritual, comentarios a la llama de amor viva. En síntesis podríamos decir, para no alargarnos más, que la noche oscura es la norma del que está de noche porque no tiene al sol de Dios a la vista y quiere encontrarse con Dios. El Cántico Espiritual es los gozos que vienen al hombre de amar y estar con Dios. Y la llama de amor viva es, en definitiva, la plenitud y gozo supremo del amor total. San Juan de la Cruz, además de todo esto, hizo una cosa que a nosotros nos llama la atención, y es convertir a lo divino
las canciones populares. Os lo voy a demostrar con esta hojita. Por ejemplo, hay un poema de San Juan de la Cruz que empieza así: tras un amoroso lance y no de esperanza falto, volé tan alto, que le di a la caza alcance. Esto no es original de San Juan de la Cruz. Era una canción que cualquiera cantaba y que decía así a nivel popular: tras un amoroso lance, aunque de esperanza falto, subí tan alto, que le di a la caza alcance. Fue tanto mi atrevimiento y tan altivo me vi, que con las obras subí más alto que el pensamiento. San Juan de la Cruz lo convierte en esto otro: tras un amoroso lance y no de esperanza falto, volé tan alto, que le di a la caza alcance. Por una extraña manera, 1000 vuelos pasé de un vuelo, porque esperanza del cielo, cuanto alcanza, cuanto espera. Pues hay otros poemas, por ejemplo, es muy conocido el del pastorcito. Para no entreteneros mucho, os lo resumo. Había una canción de un pastorcillo que cantaba, porque siendo pastor se pasaba la vida en el monte cuidando las ovejas, pero estaba muy enamorado de su chica y nunca podía estar con ella. Se queja, llora, se lamenta. ¿Cuándo llegará el día en que podamos estar juntos? Es una canción de amor. San Juan de la Cruz, que tiene una cultura preciosa sobre Garcilaso, sobre Boscán, sobre Fray Luis de León, conoce este poema y lo convierte también a lo divino. De tal manera que la poesía de San Juan de la Cruz, del pastorcico, resulta así: el pastor llora porque lo tienen abandonado, y llora tanto que con los brazos clavados en la cruz quisiera abrazar a todos como señal de su amor. Ese pastorcico que llora de amores es Jesucristo. Bueno, amigos, me alargaría mucho más, porque si Juan Ramón Jiménez es mi poeta, San Juan de la Cruz es mi santo. Ojalá os haya acercado un poquito a su admiración, y si podéis de cuando en cuando a leer algunos de sus poemas, que estaréis como en el cielo. Muchas gracias y hasta el próximo día.